Buenas noches, vamos a dar inicio a la charla el día de hoy. Soy Ani Altamirano, soy la médico psiquiatra, soy parte del equipo de acompañamiento psicosocial de la DIRIS Lima Este para el personal de salud. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los trastornos mentales en el equipo de salud. Entonces, para iniciar, debemos tener en cuenta de que nosotros, al ser personal de salud, seguimos siendo humanos. Somos parte de lo que es el contexto COVID. No somos personas que estamos ajenas a lo que va sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Que vamos a estar expuestos a situaciones muy estresantes y de difícil manejo, no solo en lo que son nuestras actividades laborales, sino también en el momento en el que podemos regresar a casa. Pensar de que podemos ser algún tipo de foco contagioso para nuestra familia, padres, hijos, hermanos. Además de que en el contexto COVID no sabemos cómo va a durar, en qué punto llegaremos a la meseta y en qué punto vamos a bajar. Entonces, es importante, como parte de todo el protocolo, que nosotros también cuidemos nuestra salud mental. Pero, ¿cómo hacerlo? Muchas veces ya en charlas anteriores hemos dado pautas de cómo reconocer ciertas emociones negativas, cómo poder expresarnos y cómo mejorar diferentes condiciones de estrés. Sin embargo, esto, cuando no se maneja de forma adecuada, puede ocasionar ciertos trastornos o problemas en el cual el personal de salud son quienes tienen más dificultades para identificar. ¿Por qué? Se quedan preocupados, se quedan ansiosos, tienen problemas de sueño. Entonces, para lograr reconocer qué está sucediendo, vamos a ver las emociones. Nosotros somos humanos, somos personal que vamos a tener diferentes emociones. Cada emoción va a ser muy diferente dependiendo de la ocasión. En este contexto se ha hablado mucho de que el personal de salud son héroes, son superhéroes, son personas que están trabajando más allá de los límites. Sin embargo, debemos recordar que como humanos también merecemos descanso, también tenemos conflictos internos. También va a haber situaciones en las cuales no vamos a lograr manejar un tipo de situación y nos puede generar un gran conflicto, algo que no haría un superhéroe. Si nos vamos al área en el cual debemos protegernos con material, un superhéroe no necesitaría lo que ahora hacemos, mascarillas, equipos de protección, botines. Eso es algo que nos demuestra que seguimos siendo humanos. Entonces, hay ciertas emociones que son normales. Una de ellas es el miedo. Es una de las emociones básicas. Es aquella que muchas veces se nos es poco permitido demostrar. ¿Cuántos de ustedes ante alguna situación han hablado con sus compañeros sobre el miedo que sienten? Miedo a contagiarse, miedo a llegar a algún lugar y que tal vez su EPP esté defectuoso y permitió que los contagien. Miedo en que cuando regresen a casa quizás estén llevando el COVID y quizás no ustedes hagan la enfermedad, pero sí algún familiar que es muy importante para ustedes. Es esperable que todos tengamos miedo. Es una situación nueva, es una situación para la cual, a pesar de que como personal de salud hemos sido preparados, hemos recibido ciertas instrucciones, características, incluso dentro de la etapa formativa nos han enseñado mucho sobre la ética, es imposible no tener miedo. El miedo es parte de nosotros, pero ¿cómo hacer frente al miedo? Uno de ellos es hablar. Hablemos con nuestros compañeros, con nuestros colegas, con nuestros jefes. Hablemos de aquellas situaciones que nos van a generar malestar, que nos van a dar miedo. Esta es una de las formas en la cual la persona va a lograr exteriorizar y puede encontrar quizás alguna solución. Y si no encuentran una solución al problema, van a sentirse acompañados y la vulnerabilidad va a bajar. ¿Qué otra emoción? Rabia. Si nosotros vemos en el contexto actual y volvemos al tema de que se ha considerado a todo el personal de salud como héroes,
Muchos habrán visto a través del Facebook, del Instagram o de otras sesiones que se habla mucho de que cómo la política ha dejado abandonado todo lo que es salud, cómo hay contratos por terceros, cómo son los pagos que no se realizan en algunos desde hace 4 o 5 meses, que se contratan otro tipo de personal, que no hay seguridad laboral, en los materiales de EPP que no están de acuerdo a las características para que proteja al personal de salud y sin embargo te piden que trabajes. Todo esto genera malestar y es normal sentir rabia, es normal sentir ira, sentirse frustrado porque todos queremos apoyar, todos somos trabajadores y espero que muchos estén trabajando con la mayor energía posible. Sin embargo, ¿qué hacer con la ira? ¿Qué hacer con esta frustración que se va a producir día a día? La ira es muy contagiosa. Imaginen ustedes su centro de labores, van a salir a trabajar y falta un material EPP. Va a haber alguien que va a levantar la voz, va a exigir que se le dé. Y muchas veces cuando se guardan muchos temas, van a comenzar a sobresalir. Por ejemplo, solo faltaba un material EPP, pero ese momento van a comenzar a gritar o a pedir porque se les ha discriminado tal vez por según sexo, tal vez por según la profesión, porque a otros se les da mayor importancia y a quienes no, a quienes se les subestima dentro de su labor. Entonces la rabia es muy contagiosa. Va a hacer que las personas en todo alrededor nublen su juicio, incluso digan cosas que no querían decir en ese momento. ¿Qué hacer cuando estamos así? Hagamos una pausa. Si uno siente mucha ira, mucha frustración, busque un momento a solas, trate de respirar e inspirar para evitar de que esta rabia llegue a consumirlos. Y una vez que se sientan un poco más tranquilos, regresar al lugar del trabajo. Ustedes saben que cuando están enojados no logran trabajar al 100% o no logran hacer sus actividades al día. Entonces, es importante que reconozcan el momento en el que se están enojando para ponerle un freno. Otra de las emociones es la tristeza. No ganamos nada pensando de que esto nos hace débiles o incluso ahora hay personal de salud a quienes se les ha encontrado llorando en los baños, en algún lugar solos, en un bus. ¿Por qué? Muchas veces suelen mencionar de que si lloran en su centro de trabajo o en su casa van a preocupar al resto. Sin embargo, es normal sentirse triste. La tristeza no es un signo de debilidad como nos lo enseñaron hace muchos años, en donde decían no llores, eso te hace débil. La tristeza es una emoción que también merece ser reconocida, merece ser identificada. Significa que todos seguimos siendo humanos dentro de nuestra profesión. Significa que cuando tengamos tristeza también tenemos el derecho de decir y mencionarlo. Tal vez muchos lo ocultan para no preocupar a la familia o para no sentirse débiles en el área laboral. Muchos jefes que están bajo mucha presión suelen ocultar estas emociones para que ninguno de aquellos a los que esté a cargo se preocupen o se asusten. Pero al igual que las emociones anteriores, uno tiene que hablarlo. Tal vez no con todas las personas, pero sí con alguien de confianza para que puedan desahogar aquel motivo por el que ustedes se están sintiendo tristes. Puede ser que algún familiar enfermó, que alguien cercano falleció, puede ser que alguien se haya contagiado y no saben cómo va a ser su evolución. Se trata de que todos nos comuniquemos. Y una de las últimas es la culpa. ¿Quién no se ha sentido culpable por algún tipo de acción? Acá muchas circunstancias pueden ocasionarnos culpa. Quizás exponernos al sufrimiento de muchos pacientes o de sus familiares, ver morir a los pacientes, sentir poco contacto con la familia. ¿Cuántos de ustedes son padres y al regresar de trabajar no han podido abrazar a sus niños? Ha podido ocasionarles muchas molestias. Entonces, todo esto puede pasar. Ahora, si nosotros sentimos culpa, hay que ver de que la culpa se crea cuando uno hace un daño
a propósito. Cuando alguien ha buscado generar un daño, allí existiría la culpa. Sin embargo, como personal de salud, en el momento en que ustedes realicen algún tipo de acción, buscando la mejoría de un usuario, buscando la mejoría de un paciente o tratando de aliviar un poco la carga laboral de algún compañero y no lo hace de la mejor manera, suele crear culpa. La culpa no es necesariamente algo malo. La culpa nos ayuda a que las personas recapacitemos sobre ciertas acciones diarias, que nosotros aprendamos a corregir alguna de nuestras acciones o en caso de que ya hayamos cometido algún error, a solucionarlo. La culpa es negativa cuando ustedes haciendo algo a su máximo esfuerzo, buscando el bien, no lo lograron. ¿Qué significa? Vamos a ver pacientes y usuarios que van a morir a pesar del esfuerzo de que ustedes hagan. Va a haber compañeros que se van a contagiar y esperemos que no lleguen a ser casos graves, pero ustedes se pueden sentir culpables si no supieron aliviar o no supieron ver que el otro compañero no se exija mucho o darse cuenta de que tal vez estaba pasando por un periodo de tristeza y no supieron preguntar qué pasó. ¿Cuál es el remedio para la culpa? Es darse cuenta que nosotros estamos haciendo lo correcto y dentro de esto estamos poniendo el corazón, es decir, que estamos utilizando nuestras máximas capacidades, nuestros conocimientos para el bien de alguien. Y si a pesar de eso no se va a lograr el objetivo, no eres culpable, hiciste tu mayor esfuerzo y va a haber episodios en los cuales va a tocar perder. Entonces, ¿qué sucede cuando ya todas estas emociones abarcan mucho más? Cuando todo esto ya sobrepasa el límite de las personas, empiezan a aparecer los trastornos mentales. Espero que aquí estén todos los personales, tanto médicos, enfermeras, tecnólogos, personal administrativo. Muchas veces las personas tienden a negar que hay un trastorno mental que se puede estar creando. Esto es por el miedo a la discriminación que pueden tener dentro del trabajo o que se les considere personas débiles. Sin embargo, los trastornos mentales no siempre llegan a presentarse de forma abrupta. Inician con cuadros leves. Hablemos un poco del trastorno del sueño. El insomnio. ¿Cuántos de ustedes los han presentado estos días? Aquella dificultad para que ustedes logren conciliar el sueño. ¿Cuánto tiempo tardan en quedarse dormidos? Y si duermen, ¿logran hacerlo de corrido toda la noche o tienen despertares? Cuando una persona está bajo mucho estrés, el sueño se afecta en un primer momento. Puede aparecer múltiples despertares nocturnos, puede aparecer el terror nocturno cuando hay un estrés muy agudo, se caracteriza porque la persona se despierta de forma abrupta, con miedo intenso, sintiendo que el corazón le palpita e incluso en algunos casos empiezan a presentar sonambulismo, comienzan a hacer actividades mientras duermen. Desde el simple hecho de hablar hasta hacer levantarse, caminar, y estos tienden a remitir cuando pasa el episodio de estrés. Otro trastorno que se caracteriza es la parálisis del sueño, que si lo vemos a nivel de las comunidades lo llaman se me subió el muerto, se me subió la bruja. ¿Qué es lo que sucedió? La persona llega un momento en el que su mente despierta antes del cuerpo y la persona puede intentar moverse, sin embargo el cuerpo no reacciona. Es un estado entre estar despierto y dormido que causa mucha ansiedad. La persona se despierta y al momento que logra moverse se siente muy abrumada y nerviosa. Además de que pueden existir trastornos de la conducta durante el sueño. Me refiero, personas que hablan dormidas, personas que comienzan a gritar durante el sueño, personas que se comienzan a movilizar, comienzan a patear, comienzan a empujar. Todos estos trastornos se muestran durante el sueño, pero ¿cuántos de ustedes logran reconocerlos? Muchas veces son pocas las personas que logran identificarlos y cuando los identifican tienden a ocultar este tipo de problemas. Vamos a ver otro trastorno. El estrés agudo.
Esto se da en situaciones cuando hay un agente, un tipo de situación, algún tipo. Imaginemos un robo. Ustedes están caminando por la calle, ahora saliendo de su turno de trabajo, y viene alguien y los apunta con un arma en la cabeza. Muchos se van a sentir muy estresados en el momento, no van a lograr pensar en nada. Probablemente la mayoría se quede paralizado sin poder moverse. Los roba y el ladrón fuga. ¿Qué va a suceder con la persona? La persona va a tener recuerdos muy angustiantes sobre ese evento. Incluso estos recuerdos pueden aparecer en el momento menos esperado, mientras se ducha, mientras come, mientras está trabajando. Incluso puede haber sueños angustiantes con respecto a este evento. Imagínense tener pesadillas recurrentes de que alguien los está amenazando con un arma. Pueden aparecer reacciones disociativas, que los conocemos algunos como los flashbacks, que son recuerdos vívidos. No es un recuerdo que alguien lo ve así de forma alejada, es un recuerdo en el cual siente la angustia del momento, puede llegar a sentir el olor, puede llegar a ver las cosas como si ese evento se repitiera nuevamente en la realidad. Todo esto causa una intensa angustia psicológica y fisiológica. Cada vez que recuerda ese evento, la persona no solo va a estar muy estresada, no va a estar ansiosa, puede empezar con palpitaciones, sudoraciones, lo van a ver nervioso caminando de un lugar a otro, incluso va a ser incapaz de ver aquellas emociones positivas. Tal vez si esté enamorado, ni cuenta ya se dé de la persona que está a su lado, ya no va a lograr disfrutar algún alimento, ya no va a lograr sentir alegría al terminar algún tipo de trabajo. Y todo el sentido de la realidad va a estar distorsionado. Puede sentir que algo que duraba 30 minutos para la persona que está bajo el estrés agudo puede durar 1 hora, puede durar 2 horas, o incluso en el momento en que se sienta ya muy alejado le puede parecer una eternidad. Esta es la realidad distorsionada. Además de que va a hacer esfuerzos para evitar rememorar este suceso. Si volvemos al ejemplo del asalto, lo más probable es que ya no vuelvan a pasar por esa calle, ya no vuelvan a salir a esa hora, o si es que estuvieron escuchando algún tipo de música específica en el momento, ya no van a querer escuchar ese tipo de música. Todo esto es un cuadro de estrés agudo y sí necesita atención, pero necesito que también aprendan a reconocer estos síntomas. Un trastorno depresivo. Mucho se ha hablado de la depresión y la ansiedad en tiempos de COVID, pero muy poco se ha identificado cuando estamos hablando de un caso grave. La depresión es un estado de ánimo caracterizado por tristeza, y muchas veces las personas tienden a comunicar, pero échale ganas, todo va a ir bien, solo ponle voluntad. No es solo esto. Un trastorno depresivo ya se produce por una alteración a nivel neurobiológico en el cerebro. La persona va a estar triste, no va a tener ganas de hacer ningún tipo de actividad, va a haber una alteración en el apetito, puede empezar a comer mucho más o quizás ya mucho menos. De las 3 comidas al día incluso la reducen a una sola comida. Aparece insomnio, un trastorno del sueño que ya habíamos hablado. Puede aparecer con una mayor cantidad de sueño o con una menor cantidad. Se vuelve más torpe, más enlentecido, le cuesta prestar atención a su alrededor, incluso siente que la energía disminuye. Y todo esto le genera mucho sentimiento de culpa e intimidad. Imagínense ustedes trabajando en un día que no prestan atención a su alrededor. Se van a equivocar al momento de hacer exámenes al paciente, al momento de hacer registros, al momento de brindar lo que son los EPPs. Entonces se van a sentir culpables de algo de lo que no eran responsables. Van a tener mucha dificultad para concentrarse o tomar decisiones. Y cuando esto ya llega a un caso grave, comienzan con una tentativa de suicidio. No propiamente en un inicio de me voy a matar. Puede iniciar con un no sirvo para estar ahora, me gustaría desaparecer, el mundo estaría mejor sin mí, y comienzan a idealizar cómo sería el mundo sin ellos, que quizás todos serían más felices. Es aquí cuando inicia lo que es una tentativa de suicidio, cuando la existencia se considera como algo en vano, que el mundo sería mejor sin ellos.
Y si ustedes lograran identificar o sentir esto en algún momento, es importante hablarlo. El trastorno de estrés postraumático se caracteriza porque el personal ante un episodio de estrés agudo e intenso que se ha prolongado más allá del mes, que quizás le ha afectado más de lo que otras personas, no necesariamente tiene que haberlo presentado la persona en vivo. Pueden habérselo contado, pueden habérselo explicado, puede haber muerte. Volvamos al ejemplo del robo. Ya no están ustedes solos caminando, están caminando con algún amigo, con alguna prima, con alguna novia, con pareja. Y resulta de que en el asalto le disparan y los matan. Es una experiencia terrible. El solo hecho de imaginarlo causa mucho malestar y causa angustia. Imagine este evento sucediendo a la inversa. Están trabajando en un centro de salud, están haciendo sus visitas domiciliarias y han pasado por un barrio que es un poco peligroso. Escuchan disparos y cuando se dan cuenta, alguien cercano a ustedes acaba de fallecer por un disparo. Entonces, estas situaciones en donde se amenaza la vida y se amenaza la integridad física de la persona suele causar mucho malestar, causa temor. La persona siente mucha desesperanza, reacciona con un horror intenso. Y esto se caracteriza en que la persona puede revivir el evento una y otra vez de forma indeterminada. Imaginen este evento repetirlo todos los días, todo el día, incluyendo la noche, mediante las pesadillas. El trastorno de estrés postraumático se ha visto mucho en lo que es guerras, en lo que ha sido el terrorismo en el Perú, pero si nos trasladamos al tiempo de COVID también se está viendo por la gran cantidad de muertes. No estamos hablando solo de usuarios, estamos hablando de personal de salud que está muriendo día a día y no sabemos hasta cuándo va a ser. Entonces todo esto suele generar pánico, suele generar miedo. Y si es alguien cercano, va a trasladar todo ello a sí mismo. Y si ya comienza a rememorar estos eventos una y otra vez en su memoria, se está generando un trastorno de estrés postraumático. Si nosotros tenemos niños o vemos niños que han presentado este tipo de cuadros de estrés, en los niños no van a hablarlo mucho. Ellos no suelen reconocer lo que es un flashback, no saben reconocer lo que es un evento traumático. Ellos van a mostrarlo más como un cambio en la conducta. Van a estar más irritables, van a estar agresivos, no van a dormir, pueden agitarse, insultar. Es bueno que traten de reconocer esto porque probablemente vamos a tener muchos usuarios con este trastorno de estrés. Los cuadros de psicosis es uno de los temas más conocidos de la psiquiatría. Muchos han visto películas sobre lo que es psicosis, lo que significa escuchar voces o ver cosas que otras personas no tienen. La psicosis se caracteriza por alucinaciones que se pueden dar de tipo visual, ver lo que otros no ven, de tipo auditiva, pueden escuchar voces, de tipo sensorial, pueden sentir que alguien les toca o pueden estar haciendo algo más, alucinaciones olfativas, sentir un olor cuando no lo hay, y además de los delirios. Los delirios o delusiones, como los conocemos, son creencias falsas. Vienen a ser estructuradas en una persona. Interpreta la realidad de otra manera para hacerla hacia la suya, en donde muchas veces se crea un sentimiento de que es hacia él que el mundo va. Es decir, que él es una víctima de un probable complot, en muchos casos. Lo que sucede en los cuadros psicóticos es que muchos creen que solo se produce en la esquizofrenia, pero los cuadros de depresión grave suelen presentar episodios psicóticos. Empiezan a escuchar voces que les mencionan de que ustedes no sirven para nada, lo que vas a hacer está mal, no deberías vivir. En los cuadros de ansiedad de igual manera, cuando son muy intensos, la persona comienza a hacer cuadros psicóticos y muchas veces son de tipo auditivo. Cuando ustedes se han sentido bajo mucho estrés, en algún momento de su vida también han tenido momentos psicóticos. Claro que estos no han sido alargados, pero ¿cuántos de ustedes no han escuchado a algún familiar, algún amigo, cuando este no ha estado cerca? Entonces,
¿Cuál es el riesgo de un cuadro psicótico? Cuando éste se va a acompañar de graves alteraciones. Hiperactividad o excitación. Imaginen a alguien que por un trastorno depresivo comienza a escuchar que la persona no sirve para nada, que su vida debería extinguirse, y la persona decide hacer caso, decide querer lastimarse, decide querer matarse. Entonces probablemente va a buscar la forma de hacerlo, y si alguien lo detiene puede llegar a agredir en algunos casos. En otros cuadros psicóticos que se pueden producir por abuso de sustancias, especialmente lo que es psicoactivas tipo marihuana, cocaína, en muy pocos casos cuando es alcohol, también la persona puede llegar a creer que las personas alrededor quizás le van a hacer daño o le están obstruyendo, entonces puede comenzar a atacar. Y en algunos casos, cuando la depresión ya es muy intensa, pasa lo contrario. La persona se inmoviliza. Se llega a encerrar tanto en su mente y en sus voces que lo conocemos como un estado catatónico. La persona queda como si estuviera una estatua. Se va a mover cuando ustedes la muevan. Va a quedarse en la posición que quede, según ustedes quieran, y si la dejan recostada se va a quedar ahí del tiempo indeterminado. Otro trastorno que es muy interesante es el uso nocivo de sustancias. Muchos dirán de que el personal de salud conocemos todo y no lo hacemos. Pero si nos basamos en las estadísticas, vemos que el alcoholismo en el personal de salud tiene un porcentaje mucho más alto que en la población general. El abuso de sustancias se basa más que nada en el uso de analgésicos. Estamos hablando de benzodiazepinas en primer lugar. Estamos hablando de otras drogas sedantes que usan los anestesiólogos, que son de tipo opioide, que causan que la persona esté más tranquila y tienden a inyectarse. Narcóticos, tranquilizantes, aquellos medicamentos que el personal de salud tiene mayor acceso y es más fácil. Incluso se ha visto el consumo de cannabis, de la marihuana, para sentirse relajados. El trastorno por consumo de sustancias se ha visto incrementado en las situaciones de estrés, porque llega a calmar aquellas situaciones de angustia, de desesperanza y a sentirse mejor. Incluso muchos personales lo que hacen es consumo de alcohol y para bajar el sentirse mareados usan cocaína. El consumo de sustancias puede iniciar como algo breve, como algo moderado, y luego ya se vuelve mucho más regular. Se puede dar en todos los días, se puede dar aumentando la cantidad. Se puede dar tanto con drogas legales como el cigarrillo, el alcohol, como las drogas ilegales. Entonces, si nosotros combináramos todos estos trastornos y además se intensifica, muchos de estos van a terminar en un cuadro de suicidio. ¿Qué es el suicidio? Es el acto deliberado de quitarse la vida. Este tipo de cuadro se ha visto en personal de salud. Habrán visto las noticias. La jefa de urgencias en Estados Unidos, al ver tanta muerte de pacientes, se suicidó. Se inyectó un opioide a las venas y decidió acabar con su vida porque ya no lo toleraba. Si vemos las noticias aquí en Perú, al menos en COVID, no ha habido muchas por suicidio, sin embargo, en tiempos anteriores se ha visto que muchos emergenciólogos, anestesiólogos, personal que ha estado bajo constante estrés, decidió acabar con su vida, y muchos de ellos lo han hecho con el uso de drogas. El suicidio no siempre va a ser planificado. Se puede dar en un momento impulsivo, en un momento en el cual la persona siente un estrés agudo. Puede ser una persona que estaba atravesando un cuadro depresivo, que fue moderado, que fue incrementándose hasta sentir la necesidad de acabar con su vida. Esta persona probablemente planifique en qué momento lo va a hacer, cómo lo va a hacer y de quiénes se va a despedir. Pero alguien que está en un estado depresivo moderado, en donde todavía tiene energía para hacer las cosas,
se puede unir el consumo de sustancias, sea alcohol, sea drogas, y en un acto impulsivo decide saltar por la ventana del 10º piso. Eso es un acto impulsivo. Incluso hace más o menos un mes en Miraflores hubo una discusión de una pareja, un médico que estaba discutiendo con su esposa embarazada. Los vecinos escucharon la discusión y a los pocos minutos escucharon un fuerte golpe. ¿Qué sucedió? El médico se lanzó del 8º piso tras una discusión con su esposa gestante de 9 meses, que dio a luz a la hora de la que había sucedido el evento. Entonces, el suicidio no es algo ajeno a nuestra realidad. Es algo que se puede producir en cualquier persona. No siempre se va a lograr identificar a alguien triste, a alguien ansioso que está sucediendo por su mente si no logran conversar con las personas. El suicidio ahora se está caracterizando por el estrés económico. Muchos están teniendo dificultades con el trabajo, con los pagos, pueden deber lo que es los departamentos, quizás compraron un auto antes, entonces las deudas suelen estresar aún más. El aislamiento social, muchos lo han confundido con el no debo hablar con nadie. Cuando si bien es cierto, ya no van a poder tener una relación cercana, de comunicarse, de salir en grupos, pueden hacerlo mediante las redes. Ahora tenemos tecnología suficiente para hacer videollamadas, para hacer conferencias, para incluso hacer algún tipo de llamada pequeña por el celular. Entonces es recomendable que se comunique con las personas a su alrededor. Enfermedades crónicas. Hemos hablado de que se pueden producir trastornos mentales, pero consideremos que hay personal de salud que ya ha estado viviendo con un trastorno mental desde antes de la cuarentena. Cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, que se han agravado con el estrés. Otras enfermedades, pensemos en cardiopatías, personas con enfermedades del corazón, personas con enfermedades renales, la diabetes, hipertensión, que muchos de ellos no se ha estado logrando controlar porque los consultorios externos han cerrado. Entonces, para muchos pacientes, esto es una situación muy crítica, porque piensan ya que son un estorbo para la familia. Y todo esto es por la dificultad al acceso de salud. Si bien ahora ya muchos están haciendo teleconsultas, muchos están logrando ayudar a los usuarios, hay otros que no están logrando recibir la atención porque no tienen todos los medios para tener una computadora, un celular o conexión a internet de forma ilimitada. Entonces, todo esto genera mucho estrés y piensan en el suicidio. Incluso hay pacientes que ahora lloran, se sienten muy devastados, se sienten angustiados, los adultos mayores a predominio. Y curiosamente es porque piensan que si mueren los van a embolsar y meter a una fosa común. Porque piensan de que van a ser solo un estorbo en lo que es la pandemia COVID. Incluso aquellos que tienen enfermedades crónicas han pensado en cómo morir. Entonces, pongamos el suicidio como parte de nuestra realidad. Recordemos que todos trabajamos como un equipo. Aquí no hay quien sea mucho más influyente que otro. Aquí no existe de que yo soy un superhéroe y tú no. Aquí todos somos humanos. Tanto el personal médico, el personal de enfermería, obstetricia, técnicos administrativos, incluso el personal que hace la limpieza en nuestro centro de labores. Todos somos un equipo, somos importantes. Y mientras logremos cumplir la labor que nos toca y logramos compartir aquellas situaciones que nos hagan sentir estrés, vamos a salir adelante, porque cada uno tiene un conocimiento diferente y lo está aplicando en diferentes labores. Todo lo que ustedes realizan como personal de salud es muy importante y se agradece. Y también deben tener muy en cuenta lo que es su salud mental. Aprendan a compartir sus emociones, aprendan a considerar de que todos somos humanos, de que no existe aquel ser perfecto que va a ser inmune a lo que está sucediendo en nuestra realidad. No va a haber aquella persona que va a ir sonriente todos los días al trabajo y se va a quedar sonriente todo el día y no va a tener episodios de vulnerabilidad. Va a existir,
pero aprendamos a hablar. Lo que buscamos con el equipo de acompañamiento psicosocial es acompañarlos y que la salud mental esté estable en todos ustedes. Pueden comunicarse con nosotros, tienen nuestros números telefónicos. No es necesario que todos se enteren, pero aprendan a hablarlo. Entonces, esa sería parte de la charla y me gustaría escucharlos a ustedes con sus preguntas o si tuvieran algún tipo de comentario o relato que hacer. A ver, aquí una pregunta. Solicito la ponencia correo electrónico. Bueno, sí, vamos a pasar lo que es la grabación de la ponencia, como lo hemos hecho, y de igual manera vamos a pasarlo a los correos electrónicos. El día de hoy hablamos de una forma muy, digamos, muy breve sobre los diferentes trastornos mentales. Si alguno de ustedes se ha identificado con algún tipo de síntoma que estén presentando y temen que hay algo más, por favor comuníquense con nosotros. Y eso sería todo por lo que es la exposición del día de hoy. Así es que si tienen alguna pregunta, estoy para responder.